Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Soberano Señor, todo está bajo tu voluntad, te pertenece, tuyo soy. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Soberano Señor, yo quiero estar bajo tu voluntad, te pertenezco, tuyo soy. Alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por ver manifestada tu bondad infinita a nosotros. Nos ha permitido vivir, abrir nuestros ojos, agradecerte por el hecho de estar con vida, Señor. Aún más nos diste la fuerza necesaria para reunirnos y nos motivaste a eso, Señor. Te damos gracias porque podemos disfrutar de tu persona, de tu presencia, de tu poder, de tu infinita misericordia y bondad a nuestro favor. En esta hora nos abandonamos a tu control, Señor, y haznos dóciles, sensibles a tu palabra y danos la sabiduría necesaria para poderla entender y darnos, Señor, la madurez suficiente para obrar conforme a lo que tú nos enseñas. Haznos hombres y mujeres sensibles y dóciles a la dirección de tu Espíritu Santo. Y Señor, estimula nuestro ser a ser conforme tu Hijo, Señor, produce en nosotros el hacer la gloria tuya, el hacer, Señor, tu voluntad para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Hay una colonia romana muy conocida por nosotros y se encontraba en un país de Asia, se llama en Filipos. Y esta colonia romana, pues el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros tuvo el privilegio de presentar el plan de salvación a algunos, y de esa gente se gozaba él, de esos creyentes a quienes había tenido el privilegio de llevar a los pies de Cristo en uno de sus viajes. Y él escribió a ellos en medio de una gran tribulación que sufrían ellos y él también, él en medio de su prisión, y escribió acerca de algunas cosas. Le hago la pregunta a usted esta mañana y contésteme si usted tiene algún creyente en su vida que usted anhele estar con él constantemente, que quiera estar, que su interior sufra, añore estar presente a esa persona, estar con esa persona para ser edificado por ella. El apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 1,
parte de lo que antes de dar una orden, un imperativo a la iglesia, le describe que esos hermanos que están allá lejos, mientras él está en prisión, esos hermanos allá en Filipos, él realmente los añora, realmente desea ardientemente su ser estar junto con ellos. Ojalá, hermano, usted y yo tengamos, anhelemos, deseemos estar en comunión con nuestros hermanos para ser edificados por ellos. Porque esta mañana el propósito central, y solo aprendemos que el relacionarnos entre nosotros produce gozo, nos estimula a estar en comunión con el Señor también. Al estar en comunión con nuestros hermanos, usted aprendió bastante y ya me doy por satisfecho. Es decir, que ya comenzamos diciendo al final. Abra su Biblia en Filipenses, el capítulo 4, en el versículo 1. Y quiero que leamos un solo versículo, así después nos regresemos para entender el marco en el cual fue escrito esa epístola y ese versículo. El capítulo 4, el versículo 1 de Filipenses dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Otra vez. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Está así firmes. La orden del apóstol, lo que él quiere es que los hermanos en Filipos se mantengan en una posición firme frente a las dificultades que se encontraban y que estaba sufriendo el apóstol por causa de todo lo anterior. Pero me encanta que en vez de decirle, hermanos, estén firmes, antes de darle la orden, antes de apelar a la voluntad de ellos en una orden, en un imperativo fuerte que les dice en ese sentido, él los saluda y los llama la atención. Yo pasaba con Esther por cerca de donde venden unas arepas y me daba pena a mí con todos los que estaban alrededor, porque cada vez que pasaba una de las que vende las arepas me gritaba: Nayi Cuesta, mi amor, te amo. Y a mí me daba pena con todos los que estaban ahí, porque eso vez tras vez era el grito de esa. A Dios gracias, ya dejó de hacerlo, pero duró mucho tiempo que cuantas veces yo pasaba en la moto o en el carro, soltaba las arepas y levantaba su mano y gritaba: Nayi, mi enfermero, mi amor, te amo. Eso todas las veces. ¿Por qué utilizo esa ilustración? Porque es lo que el apóstol hace a sus hermanos en Filipos. Les llama la atención, pero les dice con el aprecio que tiene por ellos, el profundo afecto que siente por ellos. Se lo dice. Por eso, así que, y antes de devolverme, quiero llegar a esas frases. Hermanos míos, no está hablando de cualquier hermano, está hablando del hermano de la nación. El término hermanos, había que entender que eran los que descendían de una misma familia entre nosotros, entre los hebreos, los que descendían de un mismo tronco, de un mismo patriarca. Eso es entre los hebreos, pero entre los griegos eran los que descendían de papá y mamá nada más. Y el contexto fue Cristo entre los griegos, pero entre los creyentes son los que han nacido. Y tiene que ver con la relación espiritual. También tiene que ver con el engendramiento, pero en este caso el engendramiento celestial. El llamado del apóstol es todos aquellos que han sido engendrados por el Padre Celestial. Espero esa mañana, hermanos, y todos los que aquí nos encontremos escuchando, también reciban eso, hermanos, porque han sido engendrados por el Padre Celestial. En Juan, en 1 de Juan, dice: los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, ni de sangre, sino por Dios mismo. Espero esta mañana, humildemente en mi corazón, y usted haya sido engendrado, usted haya sido uno de los hombres y una de las mujeres en los cuales la elección eterna de Dios haya sido para usted algo real, y haya escogido
el camino señalado por el Padre Celestial para relacionarse con Él, que es a través de Cristo Jesús. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha confesado al Padre Celestial que le ofendió con su andar, con su conducta, y ha pedido y aceptado por la fe la obra de Cristo Jesús, déjeme decirle que aún tiene problemas y usted no hace parte de esa familia a la cual el apóstol se dirige cuando dice: hermanos míos. No son hermanos de otros, son míos, son propios, y utiliza un posesivo: míos, mis hermanos, como diríamos nosotros hoy. Así que mis hermanos, pero no solamente son mis hermanos, no es la relación solo del Padre Celestial, sino que dice amados y deseados. Y el término que dice amados es aquel que vive conscientemente recibiendo el beneficio del amor de Dios en su vida. El que es consciente que en el pasado ha recibido el beneficio y hoy está consciente que sigue recibiendo el beneficio de Dios. Amados desde el pasado y hasta el futuro por el amor eterno del Padre Celestial, y que se refleja en el amor. Y no solamente amados, en el contexto no solamente viene hablando del amor del Padre Celestial, sino que vive consciente del amor del Padre Celestial, y por eso puede relacionarte también con otros que son de la misma clase, de la misma esencia, y por eso se relaciona con ellos, amados por Él, por la persona, sus hermanos amados, porque Dios derramó el corazón, en su corazón, el amor de Dios. Pero me encanta el otro término. Es como si le gritara: hermanos, mis queridos hermanos, pero también ¿qué dice? Mis deseados y deseados. El concepto de deseado, se lo voy a decir fuerte para que lo entienda el sentido que tiene. Es el dolor que produce la separación de un ser querido. Es como cuando usted escucha a alguien decir: como anhelo a mi mamá que ya se fue. Ese es el sentido. Es un deseo extremadamente fuerte por la persona. Por eso es añorar la presencia de esa persona. Por eso es anhelar estar con. Un paréntesis. Aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad de relacionarnos con nuestros seres queridos. Y hagámosles sentir eso, que son valiosos, su presencia con nosotros. No espere a que partan con el Señor o separado de usted para usted sentir la necesidad de ellos, el deseo profundo por ellos. Ahora manifieste eso, relaciónese bien con los suyos. Vamos a relacionarnos en el tiempo que tenemos bien con los nuestros, con los de nuestra familia, la familia eterna en primer lugar, después con la familia que Dios le regaló a usted en su carne. ¿Realmente usted desea relacionarse? ¿Con quién desea relacionarse? Como creyente le digo, como persona en Cristo Jesús, si a usted el deseo suyo es relacionarse con personas no creyentes, tiene un terrible problema. ¿Con quién anhelas estar compartiendo el tiempo? ¿A quién añoras estar a tu lado gastando el tiempo? Eso involucra el tipo de afecto que tienes por. El apóstol anhelaba estar con esos hermanos, que adicionalmente no solamente eran sus hermanos, sino que eran sus hijos en Cristo. Y por eso eran en la otra palabra que grita a sí mismo, que le está diciendo antes de darle la orden, el que dice, adicionalmente dice, gozo y qué más. Y corona mía, son mi corona. Para los varones la corona es la esposa. ¿Listo? Para los varones la corona es la esposa. Para la esposa, y también en la Biblia hay dos términos en la Biblia que hablan acerca de corona. El término que aquí se describe no es la corona real. Hay una corona real. No es diadema, que es el término en griego y nosotros lo conocemos, que es transliterado del griego al español. El término diadema no es ese término. Es otro término que involucra la corona aquella de laureles. O como decimos, no, un ensamble, cuando unen partes
Estoy buscando el término porque una guirnalda. Es una guirnalda hecha en ese contexto de olivo, en ese tiempo, que anhelaban, corrían, todos dicen en otro pasaje de la Escritura con claridad, que se atiene de todo, para tener una corona corruptible, temporal, porque era una diadema no era una diadema, sino una, como dijimos ahorita, una guirnalda que se cerraba. El término es uno que se cierra, una corona pero hecha de olivos, pero eso era algo honorífico, y cuando a alguien le hacían una fiesta, a él lo iban a engalanar, a una persona por sus logros, le daban una guirnalda, y eso lo lucía él hasta lo mejor que podía durante todo el tiempo que tenía. Era un honor. Cuando ganaba alguien los juegos atléticos, le daban igualmente una guirnalda a ese tipo. Bueno, para el apóstol Pablo, y lo hacían por lo general cuando no eran los juegos atléticos, era en una cena. En una cena al final lo engalanaban y le daban el honor y le ponían una guirnalda. Era el uso de esa guirnalda, de esa corona, no una diadema real, pero sí una corona. No es lo mismo, que hay otros términos que hablan de eso, pero en este caso es esa. Escuche bien. Para el apóstol Pablo, y lo voy a decir, lo hacían en una cena. Cuando dice, vosotros sois mi gozo y corona, habla de el espíritu satisfecho en relacionarse con ellos, a pesar de la distancia, de haberse relacionado con ellos. Y la corona, y yo pienso, en mi opinión muy personal, es que está hablando que en el futuro, esa será su corona frente a Cristo Jesús en la cena del Cordero. No sé usted, pero es así. Ahora él estaba lejos, pero esos creyentes a quienes él predicó el evangelio, cuando esté frente al trono de Cristo, frente al tribunal de Cristo, esa será su corona para él. No sé usted qué va a mostrar a los pies, eso que va a poner a los pies de Cristo. Si usted es instrumento o no de Dios para salvación de la humanidad. Él podía gozarse de relacionarse con ellos y decir y mostrar, porque era el éxito del ministerio de él: ustedes son mi corona. Ustedes es algo que yo puedo mostrar ahora y en el futuro. Pregunta: ¿de quiénes puedo decir yo así? Estoy mostrando a eso. Ustedes, te grito, tú eres mi gozo. Me complazco en relacionarme contigo. Y tú eres esa guirnalda que puedo presentar con honor frente a alguien que tiene mayor capacidad, frente a alguien que sí tiene diadema. Esta mañana la pregunta es esa: yo, ¿a quién tengo como corona? ¿Y a quién tengo como gozo? ¿Con quién me relaciono y me gozo? Es decir, quedo satisfecho. Mi espíritu humano está satisfecho al relacionarse con esa persona. No que allá viene el hermano allí, que dónde me meto y dónde me escondo. Cuando eso pasa, hermanos, indica que tenemos un serio problema de comunión entre usted y yo. Si usted me ve y cambia el carril y voltea la cara, déjeme decirle que no es lo mismo la relación del apóstol Pablo con los hermanos de Filipo. Al revés, ahora sí le da la orden, pero yo no puedo, antes de darle la orden, de estar firmes. Manténgase firme, y la orden es sencilla, pero hay una razón, porque me volé la primera parte del versículo que dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, todo lo que hace él para llamarle la atención y mostrar la relación afectuosa y afectiva que tienen, la relación espiritual que tiene con ese grupo de creyentes. Así que está haciendo por eso, por toquis, manténganse, estad firmes en el Señor.
Ahí otra vez le repite la relación, amados, estar firmes en el Señor. La razón es todo lo que dijo anteriormente en el capítulo 3. Y voy a tomar desde el versículo 17 antes de entrar a la firmeza, antes de entrar a la orden de estar firme. El versículo 17 dice así. Alguna vez un hermano me preguntó, hermano, no es, y me dijo otro hermano, no es una pretensión del apóstol Pablo decir, más de una vez, quizás 3 hermanos, decirle a los hermanos que lo imitaran a él. Versículo 17 de Filipenses capítulo 3. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El hermano, no es una pretensión decirle que sed imitadores de mí. Y otra vez lo llama hermanos, para llamarle la atención. Y luego le dice, y el término sale, sed imitadores de mí. Cuando uno revisa el término, solo aparece esa vez en la Biblia. Es un término que dice así como, sean coimitadores. Es decir, imiten como yo imito. La idea es así, coimitar. Sed imitadores de mí. Es decir, coimiten como yo. El término es un término compuesto. Y la idea es que ellos aprendan, y no solamente de él, sino todo aquel que tenga un modelo. Somos dados a seguir modelos, por seguro. Somos dados a seguir modelos. El domingo anterior el pastor habló acerca de un ejemplo dado por Cristo. Ejemplo que Cristo nos da. Y la calcar, y explicó el término en el sentido de el calcar, la cera y cómo se enseñaba a los niños. Este es otro término, no es el mismo. Y es un término que tiene la idea la siguiente. El término tipo que decimos nosotros viene de ahí y es literalmente el mismo. Sed, porque dice, según el ejemplo que tenéis, y el término ejemplo queda ahí, sed imitadores de mí y mirad y pónganse, vean quién lo hace, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis, no solo en él, sino en otros también. Somos dados a hacerlos y es muy bueno seguir buenos ejemplos. Aún dice imitar a vuestros pastores, dice tal vez no la fe que produce. Y algo dijo el pastor el domingo anterior, diciendo que imitar la fe según la conducta de ellos. El término tipo que está aquí, ejemplo, le voy a decir cómo es. Es como una marca que deja algo constantemente. A veces es tan fuerte que una sola vez, y a mí dice uno, me dejó marcado ese muchacho. Ese es un tipo. Yo lo vi y quedé para siempre marcado. No se me olvida nunca. Eso es el que estamos diciendo acerca del tipo. Ese tipo de conducta, que es una conducta, primero que deja una marca sobre otro, ¡pum! Le marca en su mente, en su conciencia, le marca porque es una conducta típica de algo. En este contexto buena, porque hay típicas malas. Los abogados entienden el concepto de una conducta típica y una conducta típica. Y lo que dicen es que la conducta se subsume, es decir, que se introduce dentro de un tipo, como un molde, para que un delito sea, y lo describe. Este es el delito, hurto, el que se apropia de bien ajeno, ya lo describe así. Y cuando una conducta se subsume, se introduce dentro de esa definición, se dice que es una conducta típica, es tipo de ese delito. En este concepto no está hablando de mala conducta, sino de una buena conducta. Lo que el apóstol está diciendo es, coimítenme a mí como imito yo, y mirad a los que se conducen, y habla del actuar, de la conducta, según el modelo,
según el modelo, y aquí es un modelo, el ejemplo, modelo. El término tipografía viene de ahí. Y ustedes, los que conocen la tipografía, saben que es un molde que golpea y deja una marca sobre, igual que la máquina de escribir, que tenía una pequeña figura de una U y cuando lo golpeábamos dejaba la U. Eso es el sentido del ejemplo que daba la conducta buena del creyente que imitaba al apóstol en la manera de imitar, en la manera de ser correcto. Hermanos, hay una conducta típica de un creyente. Creyente tiene una conducta típica. Escuche bien. Y el versículo 18 y 19 describe una conducta de los que no son creyentes, de unos que están en la iglesia sin ser creyentes. El versículo 18 y 19. Pero lo que el apóstol está diciendo es que usted y yo debemos tener una conducta repetitiva como creyentes, y que eso va a marcar a alguien. Aquí en la iglesia usted sabe ya quienes tienen conductas típicas, que son ejemplos para usted en algo, que son, usted dice, no llegó, son las 8, son las 7:50, no ha venido Manuel, no va a venir hoy. ¿Listo? Porque lo típico, la conducta típica de él es que él viene antes de 7:50. Y si no llegó antes de las 7:50, ya no va a venir. A eso se refiere usted y yo, y el apóstol está diciendo así que, y está recordando, nos volamos los versículos 18 y 19 para llegar hasta el 20. Más, ¿por qué? Porque lo que quiero llegar es que hay una conducta típica de un creyente. Porque lo que dice el contraste con los versículos 18 y 19, que no los voy a tocar, dice: más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vienen, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Así que, por de ahí es donde viene el así que del versículo 1. Usted y yo, y usted no entiende lo cuando dice vuestra ciudadanía está en el cielo. En Colombia ese ciudadano el que tiene más de 18 años y tiene la cédula, cédula de ciudadanía. ¿De dónde viene eso? Esa práctica viene de los romanos. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo estaban golpeando y dijo: me puede golpear porque yo soy ciudadano romano? Y se asustó. ¿Quién tenía la autoridad? Se asustó. ¿Cómo así? Yo tuve que pagar para tener la ciudadanía romana y yo lo soy de nacimiento, dijo el apóstol. Si recuerda ese incidente, es que eso tenía demasiado valor. Un ciudadano romano era una persona por ejemplo, era una persona que podía obtenerla por nacimiento por varias formas. Pero aquí en Filipo era una colonia romana en Asia. Y lo que escribió Pablo a eso lo está escribiendo a los colonos que estaban allá, que ya habían adquirido ciudadanía romana. Escuche bien, para adquirirla tenía que en Roma le daban un título y lo escribían en un libro. A eso se llamaba ciudadanía romana. Lo escribían en un libro aquellos que eran ciudadanos romanos por servicio por 21 años al Estado romano. Y era un orgullo para ellos ser ciudadanos romanos. Socialmente ellos cómo convivían, era una colonia dentro del lugar donde existían, vivían como romanos, se pavoneaban como romanos, vestían como romanos, hablaban latín, su justicia era la justicia romana, la ley que imperaba era la ley romana. Para un hombre de esos entendido de lo que significaba ciudadanía, era vivir como romano en donde estuviera. Y ellos andaban pavoneándose como romanos en una ciudad asiática. Usted me entiende ahora por qué el conducta típica y ciudadanía tiene que sumarlos. Porque usted debe seguir ese ejemplo. Escuche bien, nosotros, le voy a decir mal si quiere, pero usted y yo somos una colonia celestial.
así como en Filipo era una colonia romana, su vestir, su hablar, su conducirse, las leyes, la justicia y la moral que debemos vivir es conforme al cielo, aquí en la tierra. Para ellos era un orgullo, para usted va a causar sufrimiento y para mí también. Para usted va a causar persecución si es posible. No va a ser entendido, pero el sentido que tiene es ese. Ciudadanos celestiales usted, extranjero aquí. Y tal como ellos en lo social asumían el rol de esa colonia romana, a usted y a mí nos toca vivir con la mente puesta en el cielo, pero viviéndola aquí en la tierra. Y siendo un tipo con nuestra conducta, marcando a los otros con nuestra conducta diferente absolutamente a lo de los demás. Anhelando estar con esos otros ciudadanos, con esos otros extranjeros. No anhelando estar con los que no lo son. Por eso, el capítulo 4:1 dice: así que, hermanos, mi corona, la que voy a mostrar, estén firmes, porque la tendencia de los de Filipo era no estar firme. Y el concepto de estar firmes era el de un soldado, es un llamado a la guerra en el sentido de estar firmes en su posición de defensa, escuche bien, frente al ataque de los enemigos, a pesar de la debilidad de la guarnición. Era un llamado de un jefe a un soldado a que no se rinda, que no deje su puesto. Estar firmes es eso. No deje su puesto como ciudadano celestial. Viva en la tierra así se le vengan todos los enemigos. En capítulo 1, el versículo 17 de Gálatas, de Filipenses, entendemos que él le dice estar firme combatiendo. La idea es que juntos combatan por el evangelio. Esta mañana, hermanos, el propósito es ese. Tenemos que relacionarnos entre nosotros bien, como lo que somos, hombres y mujeres extranjeros. Sin la tierra esta no es nuestra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde está escrito. No estamos escritos en un libro en Roma. La ciudadanía de nosotros no me escribieron ciudadano romano, residente en Filipos, no. Mi nombre lo escribió la sangre de Cristo en el cielo. El suyo también, si es creyente. Repasó mi nombre en el libro de la vida con su sangre por la eternidad, para que usted sea, sin quererlo, y no voy a hablar del concepto embajador, sino que usted sea un ciudadano celestial, con una conducta típica de un ciudadano celestial en una tierra extranjera. ¿Me hice entender, mis hermanos? Es tiempo que empecemos a mirar qué conducta típica tenemos nosotros. Si estamos marcando de golpe, bien o mal. Si está saliendo bien la letra o está saliendo mal. Si el molde que tenemos es un molde celestial o seguimos con el molde de aquí, de esta tierra, igual que los otros, siendo ciudadanos romanos, pero no siendo ciudadanos celestiales, siendo ciudadanos venezolanos, colombianos. Póngase a pensar un poquito todo lo que implica intentar vivir en Venezuela aquí en Colombia, o vivir en Colombia en los Estados Unidos. ¿Cuánto pasa un colombiano para tener la ciudadanía en los Estados Unidos? Lo difícil que es. Usted no tuvo que hacer nada para ser ciudadano celestial. Buscar relacionarse con el Padre a través de Cristo Jesús, entendiendo que usted no merece lo que Dios le ofrece a través de Jesucristo, entendiendo que usted merece la desaprobación, no la aprobación, el ser condenado por infiel y no ser aceptado como fiel a través de Jesucristo. Eso somos, pero Él nos transforma de gloria en gloria para la alabanza de sí mismo por la eternidad. Mis queridos hermanos, pónganse de pie y vamos a orar en esta mañana, pidiéndole a Dios que el Señor nos dé firmeza en nuestra posición
como ciudadanos celestiales, que vistamos, que hablemos, que actuemos, que nuestra moralidad y nuestra conducta sea conforme a nuestro Señor y sea típica de un creyente. Nuestro hermano Juan de Jesús nos diría en oración.